Esta película presenta una solución distópica a un problema social bastante severo. En Japón, el país con el envejecimiento acelerado más rápido del mundo, dada la baja tasa de natalidad de Japón y su deuda pública la más alta del mundo desarrollado, los responsables políticos se preocupan cada vez más por cómo financiar las crecientes obligaciones de Japón en materia de pensiones. El Plan 75 consiste en que el gobierno brinde $1,000 como indemnización para los ancianos mayores de 75 años para su disfrute o el de sus familias, a cambio de ejecutar la eutanasia voluntaria o muerte asistida con fines de reducción poblacional. Tres jóvenes son los protagonistas. Uno de ellos recluta para el Plan 75. Otra de los personajes protagonistas es una mujer filipina. En alguna escena se enfatiza el color muy blanco de piel en los japoneses. En otra escena también aparecen en pantalla un par de afroamericanos. Esto con razón de mostrar las superrígidas y prohibitivas políticas antimigratorias de su país. Migrar a Japón es casi imposible, aunque lo requieran por las situaciones demográficas mencionadas. La mujer filipina se encarga de identificar a los cadáveres de estos ancianos, la mayoría de ellos en situación de abandono. A algunos de ellos se les conoce como kodokushi. Miles de personas que viven aisladas de entornos sociales mueren solas y pueden pasar semanas, meses o años sin que nadie se entere, un fenómeno que preocupa cada vez más autoridades y ciudadanos. Otra de las protagonistas trabaja para un call center que recibe llamadas las 24 horas del día para asistir a los ancianos que se han integrado al Plan 75. Su rol es darles atención y escucharlos gentilmente, no dejarlos con arrepentimientos y darles la voluntad para un final en paz. Para esta operadora telefónica es algo triste y doloroso hacer su trabajo. Todos los personajes sufren en sus actividades un gran dilema moral al empatizar con la tercera edad. Aunque en la vida real, en Japón ya hay campañas de oposición, manifestaciones y debates públicos sobre la obstaculización del desarrollo económico y profesional que ejercen esta gran cantidad de ancianos y su sociedad gerontocrática. Esta distopía ya ha sido propuesta y ha causado una gran controversia en Japón, aunque en el presente existan varios países que enfrentan una situación de envejecimiento poblacional acelerado, como países nórdicos, otros países europeos y España. Esto causa una enorme disputa ética que se remonta a los antiguos griegos, para quienes el parricidio era la peor infamia que podía ocurrir, aunque gran parte de la mitología griega gira en torno al parricidio. Yasuke Narita, profesor asistente de economía en la Universidad de Yale. En esta universidad, Yasuke Narita se dedica a dar clases de probabilidad, estadística, econometría y economía de la educación y el trabajo. Su propuesta, bastante insensible para la eutanasia de los ancianos y la carga económica que representan sus pensiones, hasta los ricos reciben pensión. Es una propuesta que obliga a las personas mayores a abandonar los puestos de liderazgo en los negocios y en la política, con el fin de darles paso a las generaciones jóvenes. Narita indicó que su principal preocupación es el fenómeno en Japón, donde los mismos magnates han dominado por años el mundo de la política, la industria tradicional y los medios de entretenimiento y periodismo. Esta brecha generacional debería también ser tema de debate en el mundo entero, debido a la obstaculización que tienen los jóvenes actualmente a la hora de buscar empleo. Los periodos de desempleo se extienden y la rotación laboral se hace cada vez más frecuente. Para la generación baby boomers, que multiplicó a la humanidad, los índices de natalidad permanecían entre 20 y 30 años en cada trabajo. La generación X permanecían entre 8 y 10 años en sus puestos de trabajo. La generación millennial permanece aproximadamente alrededor de 5 años en cada uno de sus empleos, si corren con suerte. Y la generación centennial, se estima que su permanencia en cada uno de los empleos será entre 6 y 8 meses aproximadamente. Desde los primeros 2 minutos del filme conocemos la situación de desesperación y una falta de futuro para jóvenes. Un joven toma su escopeta y se dispara. La reducción poblacional es un tema que necesariamente debe ponerse sobre la mesa, evitando por supuesto futuros distópicos o soluciones en las que los gobiernos ejerzan un poder sobre la voluntad de los individuos. Los economistas avisan que nos enfrentamos a 20 años de descenso de la productividad, crecimiento lento e incremento de la desigualdad. Después de 200 años de producción industrial, el cambio climático está arruinando el planeta y esto ocurre también en una sexta extinción masiva de la vida en el planeta. El economista Jeremy Rifkin explica que desde hace 20 años el Producto Interno Bruto desciende en cada país del mundo, en todos. El resultado, el desempleo es muy alto, además de que 40% de los humanos están generando $2 al día o menos. Y hay otro enorme problema, la crisis climática. Por cada segundo que sube la temperatura a la Tierra, la atmósfera absorbe el 7% más de precipitaciones del suelo. El calor lleva más precipitaciones a las nubes y tenemos precipitaciones más violentas relacionadas con el agua y el desequilibrio total, sequías, incendios, huracanes. El documental es más una conferencia producida por Vice. Este economista, quien prospecta esta nueva revolución industrial, coincide con el historiador y profesor Yuval Noah Harari
En su libro Homo Deus menciona, la némesis real de la economía moderna es el colapso ecológico. Para proporcionar a cada uno de los habitantes del planeta el mismo nivel de vida que tienen los norteamericanos prósperos, necesitaríamos unos cuantos planetas más, pero solo tenemos este. La humanidad se encuentra trabada en una carrera doble. Por un lado, nos sentimos obligados a acelerar el progreso científico y el crecimiento económico, pero hasta ahora este reconocimiento no ha conseguido cambiar nuestra conducta real, tampoco la de los burócratas, como lo muestran estas reuniones que no han servido para nada. Continuando con el libro de Homo Deus, breve historia del mañana, los lujos de ayer se convierten en las necesidades de hoy. Si antaño uno podía vivir bien en un apartamento de 3 habitaciones con un coche y un único ordenador de sobremesa, ahora necesita una casa de 5 habitaciones con 2 coches y una serie de iPods, tabletas y teléfonos inteligentes. No fue muy difícil convencer a los individuos para que desearan más. A los humanos la codicia les llega fácilmente. El gran problema fue convencer a las instituciones colectivas como estados e iglesias para que adoptaran al nuevo ideal. Durante milenios las sociedades se esforzaron por limitar los deseos individuales y llevarlos a algún tipo de equilibrio. Era bien conocido que las personas querían cada vez más para sí, pero cuando el pastel tenía un tamaño invariable, la armonía social dependía de la limitación. La avaricia era mala. La modernidad volvió el mundo patas arriba. Convenció a los colectivos humanos de que el equilibrio es mucho más aterrador que el caos, y puesto que la avaricia alimenta el crecimiento, es una fuerza del bien. En consecuencia, la modernidad animó a la gente a desear más y desmanteló las disciplinas milenarias que refrenaban a la codicia. Cerramos la cita recalcando que la avaricia, la ambición y la aspiración a la riqueza en el siglo XXI son vistas como virtud y como una inspiración al progreso y al desarrollo personal. Porque más se les olvida a todos. Hay un sistema que se llama capitalismo, que te tiene pobre y oprimido. Chido. Quitemos el sistema. Y mañana, abajo de este juego llamado sociedad, si lo quitamos, está un juego que se llama naturaleza. ¿Sale? Mañana se quita el capitalismo y ya no hay pobres, hay vivos o muertos. ¿No la hiciste? Te mueres a la verga. Pregúntenle a las cebras. ¿Hay sindicatos de cebras tristes, pobres y enojadas? Indignadas con el privilegio de ser león. Hijas de puta las leonas, ¿cómo ves? Nacen con colmillos, garras y chingonas. ¡Hijas de puta! Con pinche camuflaje, color selva, color sabana. Y yo nazco con rayas blancas y negras y unas putas pezuñas y me ven a 5 kilómetros. No es justo, güey, ¿no? No a las leonas. Privilegio de mierda. ¿Cuándo en su puta vida, güey? ¿No quieres que te coman? Aprende a comer, cabrón. Tomando en cuenta este soquete y sus referencias a un darwinismo social, la especie humana es la más joven habitando este planeta. Somos el bebé de la Tierra y estamos arrasando con muchísimos animales, además del humano y sus hábitats. Sobre las emisiones del calentamiento climático, el principal generador de la crisis climática son los edificios. En segundo lugar se encuentra el ganado. Existen 1.3 billones de vacas que ocupan 23% de la masa terrestre. Ni muchos de los supuestos líderes del cambio climático, burócratas, ni empresarios, ni medios de comunicación quieren que se enteren de esto, ni cambiar nuestra dieta, ni dejar de explotar a los animales. Jamás se hablará de esto, jamás. Se proponen ideas para reducir el consumismo y algunas de ellas referentes a la propiedad privada y las posesiones. Jeremy Rifkin, quien demanda conciencia de la biosfera, también habla sobre las tecnologías que cambiarán la infraestructura, las telecomunicaciones, fuentes de energía y medios de transporte. Toda nuestra productividad tiene como base los combustibles fósiles y esta productividad ya alcanzó su pico, su tope. Él llama dentro de la nueva revolución el Internet de las cosas, sensores en la agricultura, sensores en la logística, sensores en los hogares, sensores en el transporte, todo ello recopilando datos para gestionar nuestra vida económica, conceptos como el coste marginal cero, productos o servicios intangibles que no requieren personal para su distribución o suministro, la automatización industrial, eliminando al máximo la intervención de mano de obra, lo que conlleva al inevitable crecimiento del desempleo, todo ello relacionado con la inteligencia artificial y la automatización. La tercera revolución industrial dejará entre 300 y 800 millones de personas sin empleo. Esto es el 10% de la población mundial en 2023. Las empresas ya están en ello. Adbir Krishna, el actual presidente y director ejecutivo de IBM, aseguró que suspenderá la contratación en puestos de trabajos que pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Estas labores no están cara al público y afectan a unos 26,000 trabajadores, dijo el presidente de IBM. Podría haber fácilmente un 30% de ellos siendo sustituidos por inteligencias artificiales y automatización en un periodo de 5 años.
A causa del problema histórico de la inequitativa e injusta repartición de la riqueza, la humanidad ha recurrido desde siempre a la migración, la búsqueda de territorios más prósperos y la estancia o movilidad en donde sea más favorable para su subsistencia. El problema es que cada vez las divisiones políticas y las rígidas leyes hacen cada vez esto más difícil, peligroso, lo criminalizan e incluso llega a ser fatal. La Jaula de Oro es hasta el momento la película mexicana más premiada y galardonada de la historia del país. Los protagonistas son centroamericanos y los obstáculos terribles llegan una vez que entran a territorio mexicano. Los jóvenes migrantes salvadoreños, guatemaltecos y un joven indígena tzotzi sufren de secuestros, violencia, asaltos, extorsiones por parte de policías, son utilizados como mulas para el crimen organizado, uno de ellos es macheteado y todos sin excepción padecen una violencia horrible. La escritora mexicana Valeria Luiselli, en su libro de ensayos Los niños perdidos, documenta a través de entrevistas que realizó como intérprete voluntaria en un refugio para niños inmigrantes que habían llegado a Nueva York. Sus narraciones son un testimonio brutal de las historias de estos menores cruzando territorio hasta llegar a los Estados Unidos. Revela que el 80% de las mujeres y niñas que cruzan el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos son violadas en el camino. Las violaciones son tan comunes que se dan por hecho y la mayoría de las adolescentes y adultas toman precauciones anticonceptivas antes de empezar el viaje hacia el norte. Fin de la cita. Esta es la primera secuencia mostrada en la película. Los factores que empujan u obligan a estos éxodos o grupos de personas a migrar son vastísimos. La falta de agua, extinción de ecosistemas, violencia, tensión, criminalidad, además de un aumento en la inseguridad, ruido, contaminación, falta de recursos de consumo, cambios drásticos del clima, problemas económicos, aumento del costo de vida y, otra vez más, el tema del desempleo, que también tiene consigo dificultades como competencias cada vez más feroces en términos de contratos legales o tratos fuera de la legalidad por un trabajo digno que brinde los recursos básicos. Cada vez más personas necesitan más alimento, más agua, más vivienda, más empleo, más educación, más medicina y más aire fresco. Y sobre las dificultades como competencias cada vez más feroces en términos de contratos y condiciones laborales, nos desviaremos de la peli para presentar a uno de los 3 empresarios mexicanos más ricos del país y conocer su forma de pensar. Si tú eres un chico de 10 años en Copalita, pues ¿qué futuro te espera? Pues está de la chingada. Pues está padrísimo Copalita, el río, y como un niño, pues sería padrísimo vivir ahí. Pero cuando cumplas 18, ¿qué? ¿Te vas a trabajar ahí al lado a Huatulco en el turismo? Y si no es eso, ¿qué? Pues te vas de bracero a Estados Unidos. No hay gente que no tenga un móvil y que no pueda ver en el TikTok y el Insta, pues cómo se vive en otro lado, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema de la revolución de las expectativas de nuestro amigo Concevic, que dice, pero pues sí, yo vivo en Copalita, pero digo, ¿y dónde están estas muchachas? ¿Y dónde están estos coches? ¿Y dónde están estos viajes? ¿Sí? Y dice, el mundo me está rateando, me están dejando a mí sin oportunidades. Y no, lo que pasa es que ahí no van a venir las chicas y los Ferraris, ¿me entiendes? Este billonario, cuya fortuna se aproxima a $10.900 millones, es dueño de 36 empresas. También presume de ser el segundo productor de contenido de televisión en español más grande del mundo. Tiene 13 canales de televisión y tiene una deuda millonaria de impuestos que no ha pagado. Además de acumular la plusvalía de manera casi barbárica, se siente bastante simpático el maldito hijo de la gran puta. Dentro de sus empresas más populares se encuentran estas compañías, cuya mayoría de sus trabajadores de posiciones operativas tienen estos salarios, todos ellos obligados a trabajar de lunes a sábado. Antes del 25 de abril del 2023, en sus empresas se debía trabajar de lunes a sábado. A partir de esa fecha, el gobierno decretó una ley para trabajar únicamente de lunes a viernes y reducir la jornada laboral de horas a la semana. Esos mismos gobiernícolas de cagada, de estos hijos de puta. Es una necesidad plantearse el cambio de las relaciones de poder y la jerarquización. La desigualdad de la riqueza está relacionada ante todo con la distribución del poder en la sociedad. Si el aparato de represión o persuasión, según el caso puesto en marcha por los capitalistas, logran mantener unido el sistema perpetuando el equilibrio, entonces la desigualdad de la riqueza puede no conocer límites. Uno de los protagonistas que consigue atravesar ese infierno por fin llega a Estados Unidos. Consigue su sueño de conocer la nieve y la felicidad o sonrisas parece no llegar
lugar después de todo lo vivido. Algún filósofo alemán a finales del siglo XIX propuso que un Estado se redefinía como cualquier institución que reclamara el monopolio del uso legítimo de la fuerza coercitiva dentro de un territorio determinado. Max Weber proponía que un gobierno es un Estado si reclama una determinada extensión de terreno e insiste en que dentro de sus fronteras la única institución cuyos agentes pueden matar a personas, golpearlas, cortarles partes del cuerpo o encerrarlas en jaulas es el Estado. Estas definiciones funcionan muy bien para los estados modernos. Dipan es el nombre del protagonista, un soldado de la guerra civil de Sri Lanka. Como tantos, quiere escapar de la miseria y la guerra civil. Yalini, otra joven del lugar, y una niña de 9 años pagan por pasaportes falsos con los que fingen ser una familia y así poder escapar como refugiados a Francia. Todos desconocen el idioma y es en un inicio similar a estar mudos y sordos en un país en el que todos los miran por su fisionomía tan distinta. Por un trabajador social son enviados a un vecindario precario fuera de París o alguna otra urbe en el que sea imposible subsistir económicamente. Este director hace que tengamos una experiencia más cercana a lo que es una inmigración y situación de refugiados, por la falta de alternativas para sobrevivir. Este filme es una obra sensible ante el nuevo desorden mundial, poder e impotencia, riqueza y pobreza, privilegios y despojo. La economía se libera progresivamente de todo control político. Para Zygmunt Bauman, la globalización se refiere explícitamente a fuerzas anónimas que operan en una vasta tierra de nadie, brumosa, lodosa, intransitable e indomable, una selva fabricada, fuera del alcance de la capacidad de planificación y acción cualquiera. En nuestro tiempo posmoderno, el factor miedo sin duda ha crecido, como lo demuestran la proliferación de sistemas de seguridad, comunidades cercadas para grupos de todas las edades y niveles de ingreso, además de los interminables mensajes de peligro emitidos por los medios de comunicación masiva. Los miedos contemporáneos, típicamente urbanos, se concentran en el enemigo interior, recursos empleados contra el ciudadano indeseado más que contra ejércitos extranjeros. El objetivo no es solidarizarse con el otro, sino evitarlo, separarse de él. Esta es la gran estrategia de supervivencia en la megalópolis moderna. La Agencia de Asilo de la Unión Europea ha explicado que las solicitudes alcanzaron los niveles más altos registrados en 2022. Se presentaron más de 1.2 millones de solicitudes de una amplia gama de países. Estos refugiados y las olas de inmigrantes ilegales han propiciado movimientos y partidos o políticas de extrema derecha antimigratorias, incluso ideologías racistas, islamofobia y nacionalismos xenófobos. Los miembros de la Unión Europea se preparan una vez más para superarse unos a otros en seguridad fronteriza, más drones y torres de vigilancia. Los imperialistas europeos pretenden poner todo su peso sobre los países semicoloniales para acelerar las expulsiones. Ha dejado una situación de crisis de identidad entre estas divisiones ideológicas. La película fue estrenada tan solo un par de meses del atentado contra Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas y se hirieron a otros 11. Más atentados se han presentado en respuesta a dichas divisiones. Escucharemos algunas declaraciones de burócratas finlandeses. Arvoisa puhemies, islam onkin vaarallinen ideologia, joka tuhoaa tämän kansakunnan, jos valtiojohto toimii pelkurimaisesti. Jos me nyt aletaan näitä maahanmuuttajia, jossa on varmasti osa vuohipaimenia, kamelinkesyttäjiä ja tämmöisiä, tänne Pohjolan olosuhteisiin kotouttamaan näiden entisten työttömien joukkoon, niin kyllähän se on ihan selvä, että siitä ei tule mitään. Me emme voi ratkaista Afrikan ongelmia tuomalla Afrikan ongelmia Eurooppaan. Lopettakaa poliittinen, hyvän tahtoinen hölmöys. Se upottaa Eurooppaa. Dipan debe ser el proveedor de aquella mujer y la niña hasta adaptarse poco a poco a Francia. A la mitad de la película, Dipan se encuentra con un viejo coronel de la guerra civil en Sri Lanka. Dipan recuerda a su mujer e hijos asesinados en su natal país. Esto despierta de nuevo el estrés postraumático, al mismo tiempo que el Yalani convive con uno de los líderes de las pandillas que distribuyen drogas y se encuentran en todo momento armados para vigilar la zona. La variedad de nacionalidades e idiomas se entremezclan en el vecindario marginal, donde muchos de ellos se podrían escapar de la esclavitud prendaria o simplemente modificar algunas variaciones mínimas a la misma esclavitud. Los mismos Dipan y Yalani contemplan violencia de las que estaban huyendo desde su país de origen. Esta peli recibió la Palma de Oro en Cannes, entre otras decenas de reconocimientos.
Sobre este director seguramente hablaremos sobre otras obras suyas en un futuro. En estos 140 minutos conocemos una migración temporal y que no solo ocurre en países del hemisferio sur. Todos los personajes no son actores profesionales y el estilo del director le da una sobriedad y una austeridad que lo acercan al documental, siempre con una atmósfera fría y espacios amplios que parecen hablarnos de humanos innecesarios. Olga es una enfermera en su natal Ucrania. Por la falta de paga y poco ingreso, también trabaja como chica webcam, desnudista a través de internet para un público alemán, un idioma del que no habla y por ende es incompetente. Se muda a Austria para ser trabajadora del hogar y tener varios trabajos en el área de limpieza. Deja los cuidados de su bebé a su madre para migrar por un trabajo que no es su profesión, pero que en otro país pueda conseguir un poco más de dinero, limpiando pisos y recogiendo pañales de ancianos. Por supuesto, Olga extraña muchísimo a su bebé y el único consuelo posible es cantarle una canción al teléfono. El otro protagonista es Pawli, un chico que conocemos capacitándose como guardia de seguridad. Al sufrir un ataque vandálico pierde el trabajo y emigra a Eslovaquia para buscarse la vida al cargo de máquinas tragamonedas. A este par de jóvenes de 20 y algo de años padecen la falta de oportunidades, trabajos temporales, el empobrecimiento y el descenso moral y anímico en sus vidas. En una habitación de hotel de Ucrania, en un diálogo se menciona en tono de burla: Stalin nos mira. Hay una prostituta de 19 años que ha sido contratada para celebrar el fin de semana excedidos de alcohol. El director se enfoca en mostrar la opacidad financiera, una pobreza incapaz de entender a sus empleadores. Mudos y sordos habitan países y lenguas ajenas entre rechazo, menosprecio y desinterés. El economista Thomas Piketty, un especialista en desigualdad económica y distribución de los ingresos, advierte que después de la caída soviética, el desarrollo de una nueva ideología neoproprietarista han llevado al mundo a principios del siglo XXI a niveles extraordinarios y descontrolados de concentración de la renta y la riqueza, generando así crecientes tensiones sociales en todas partes. A falta de una salida política constructiva con un objetivo igualitario y universal, estas frustraciones han estado alimentando la aparición de brechas identitarias y nacionalistas que hoy observamos en casi todas las regiones del mundo. Mientras sigamos perpetuando la idea de que no existe una alternativa creíble a la actual organización socioeconómica y a las desigualdades entre clases, no es extraño que las esperanzas de cambio se vuelquen en una exaltación de las fronteras y de la identidad. Buena parte de estas construcciones políticas e ideológicas y de estas instituciones no han trascendido en la historia. Algunas todavía están en proceso de experimentación sin que hayamos intentado disimular su fragilidad. El punto común entre todas estas experiencias históricas es que muestran hasta qué punto la desigualdad social nunca es natural, siempre es profundamente ideológica y política. Cierre de la cita. En algunas escenas se muestra la soledad y una seguridad absoluta de no tener un futuro y perpetuar pequeñas deudas de dinero que Pawli debe a varios tipos agresivos. En esa falta de trabajo acude a una especie de curso para encontrar empleo, entrenamiento para responder entrevistas laborales y empoderarles como ganadores a todos los desempleados. El coach les enseña una confusa diferencia entre adulación, servilismo y diferencia. Esto es para el espectador una pena insoportable y un claro agravio involuntario a la dignidad. Otras escenas con el personaje de Olga, quien es atractiva para uno de sus compañeros de trabajo, padece la agresión de enfermeras con las que debe trabajar. Su atractivo físico también es visto como un peligro para una madre de familia que decide despedirla en su trabajo como limpiadora de casa. Ninguno de estos migrantes mencionados cuentan con seguridad social, prestaciones o derechos laborales. Pueden echarlos de sus empleos o países como cuerpos desechables. Para el sociólogo Zygmunt Bauman, sobre las consecuencias humanas en la globalización, menciona que los mercados financieros globales, en virtud del carácter esquivo y extraterritorial del espacio que operan, imponen sus leyes sobre el planeta. En el cabaret de la globalización, el Estado realiza un striptease y al final de la función solo le queda lo mínimo, el poder de la represión. Destruida su base material, anulada su soberanía e independencia, borrada la clase política, el Estado se convierte en un mero servicio de seguridad de las megaempresas. Los nuevos amos del mundo no necesitan gobernar de forma directa. Los gobiernos nacionales están encargados de la tarea de administrar los asuntos en su nombre. Sobre estas joyas cinematográficas te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás conocer más recomendaciones sobre cine, libros y algunos enlaces para ver las películas mencionadas en línea.